presentar nuestro trabajo primero de Ginebra, de nuestro equipo de OMS. Y ya estamos en el periodo de consultación con todas las regiones, con todos los socios en tuberculosis para ver cómo puede presentar una nueva estrategia para después de 2015 en 2 años. Entonces tenemos 2 años de consultación, de preparación y ojalá que para el 2014 tenemos una estrategia con un bien amplio perspectivas de todas las regiones incluido en la estrategia. Tenemos la perspectiva de los últimos años de la estrategia Alto a la TB, el plan mundial, el plan global contra la tuberculosis. Esos son documentos que son vivos, estamos utilizando ahora hasta 2015, son bien importantes para continuar, pero tenemos que comenzar de ver cómo es la visión después. Podemos ver con ese, usted ha visto ayer con Sala también sobre las perspectivas sobre nuestros avances, pero al mismo momento tenemos que ponerlo un poco en un contexto de afuera de la tuberculosis, un contexto de salud pública general y de desarrollo general. Y yo no tengo un slide, una lámina sobre eso, pero me gustaría decir que, como ustedes saben, hay un proceso que comenzó acá en Brasil, en Río con la reunión global sobre Río +20, sobre cuáles son las perspectivas para las metas, para la visión, las prioridades para desarrollo general, para la ONU y para los socios, para los países, para después de 2015. Esta reunión de Río +20 era una reunión que su perspectiva es más sobre ambiente, los problemas del ambiental. Pero al mismo momento utilizaron este momento para discutir cuáles son las perspectivas para las otras metas, las metas del milenio, y cómo se puede ver cómo andan después de 2015. Nuestro problema en salud pública es este momento hay mucha gente de otras áreas de desarrollo, de trabajo, que dicen que la gente en salud pública ya tiene su momento. Tiene 10 años de invertir en salud pública con el Fondo Global, con todos los millones de dólares, con todo el enfoque sobre materno-infantil, sobre SIDA, tuberculosis, paludismo, y que ya es un momento para ver otros problemas, los problemas crónicos en salud y también los problemas de otro terreno. Entonces, nuestra preocupación es que van a estar un espacio para salud, no solamente para tuberculosis, pero salud, en las perspectivas de desarrollo para el mundo en los próximos años. Entonces, tenemos que luchar no solamente para nuestro espacio, como la gente que trabaja en tuberculosis, pero el espacio para salud pública generalmente dentro del terreno de desarrollo. Entonces, eso es porque estamos adelantando un poco nuestras discusiones y que Brasil tiene una posición excelente para ser uno de los líderes en esta discusión, porque el país es un líder en la perspectiva sobre la pobreza, cómo se puede mejorar la respuesta a la pobreza, el desarrollo social. Y eso es porque estamos muy contentos que Draulio estaba bien involucrado en nuestras discusiones sobre la estrategia, tiene sus perspectivas fuertes sobre cómo se puede involucrarnos como tuberculosis, como gente que trabaja en tuberculosis dentro de ese contexto más amplio. Y a ese momento también fuimos todo a la Asamblea Mundial de Salud en mayo de este año y tuvimos un pequeño informe a esa reunión sobre una resolución de varios años atrás sobre tuberculosis multiresistente. Y a ese momento los miembros estados, incluyo al Brasil y también Inglaterra y varios otros, Italia y otros, han presentado sus perspectivas sobre qué podemos hacer para tuberculosis en los próximos años. Y ellos preguntando, fue el pedido que OMS debe
empezar a desarrollar una estrategia, objetivos nuevos para después de 2015 y metas específicas para después de 2015. Y ellos dicen que se debe presentarlo a los Estados miembros en 2014. Entonces tenemos 2 años para preparar este asunto y para presentarlo formalmente en 2 años en la Asamblea Mundial y ojalá antes con el Comité Regional de América Latina. Una de las perspectivas que tenemos para el nuevo enfoque es que con los metas del milenio es metas como de promedio, ¿cómo se dice? Es como llegar sobre un promedio es un promedio para la población general. Es como para nosotros, es como disminuir por la mitad de la mortalidad de la tuberculosis. Pero no es para decir que para todos, especialmente los pobres, los más vulnerables que están llegando. Es cierto que para los más vulnerables no estamos a estas metas, Y una de las perspectivas es cómo podemos trabajar durante los próximos años sobre cómo cómo involucrar las poblaciones más vulnerables. Y esas son nuestras perspectivas sobre cuáles son estos grupos. Entonces ustedes pueden ver todas las diferentes perspectivas sobre los niños, las mujeres vulnerables, los migrantes, los trabajadores sin seguro social, los prisioneros, los menores. Y hemos visto con Draulio la desagregación en Brasil de los datos sobre la tuberculosis por grupo importante, vulnerable. Y me parece que con todos los países de América Latina ustedes tienen mucha posibilidad de hacer el mismo trabajo y Mirta tiene la perspectiva. Y me parece que América Latina puede ser uno de los líderes para el mundo para empezar a desagregar sus datos, quién está lo más afectado por la tuberculosis. Entonces, ¿cuáles son los otros aspectos de nuestro movimiento? Como dice ayer Sala, con Mirta, con la perspectiva de América Latina, la detección de casos tenemos que hacerlo más temprano y para llegar a los casos más vulnerables. Es cierto que podemos hacerlo con nueva tecnología, pero también por estrategias de comunidad, de cuidado a las pacientes, de cuidado al nivel primario para llegar a la detección. Coinfección TB-VIH, sabemos que es un enfoque para África, pero no solamente para África. Hay zonas, es cierto que uno de sus retos en sus países es que SIDA no es un problema en todas sus zonas. No es un problema rural en muchos casos, pero hay un grave problema en sus ciudades y también en algunos grupos. Y tenemos que enfocarnos en cómo se puede hacer las intervenciones más rápidas con integración en estos grupos de riesgo más específicas. MDR, como decimos, el MDR es un enfoque para el mundo y para usted también, pero no un enfoque que cada programa necesita la misma enfoque sobre MDR. Algunos programas que tienen un problema mucho más grave y algunas instituciones donde tiene que enfocarse sobre un buen manejo de la MDR, pero no es necesariamente algo que es el primer enfoque para cada de sus servicios. Débiles políticas de salud, sistemas, financiamiento de servicio, eso es siempre así, siempre un problema, pero lo bueno es que actualmente tenemos una oportunidad con algunas iniciativas generales de los sistemas de salud de cambiar su manera de trabajar, de cambiar la manera de integración entre servicios, como también Draulio explicó ayer sobre Brasil, sobre experiencias de integrar entre TB, VIH, de diferentes niveles de servicios. Entonces eso es un otro enfoque. Su participación de las comunidades y los proveedores, es cierto que con la estrategia de alto a la TB ya empecemos con este trabajo con este de la comunidad y de proveedores.
pero no tenemos a una cobertura bien amplia. Hay algunos proyectos bien lindas, bien experiencias de buena calidad, pero necesitamos ya la estrategia para realmente hacerlo como una misión general del programa. Y finalmente, necesitamos, siguiendo con el enfoque sobre investigación, y no es algo solamente para la China, para India, para Brasil, pero para todos los países. Cada país tiene sus perspectivas para hacer la investigación operacional y no sabemos exactamente cómo podemos mejorar la disponibilidad de personas, de capacidad y también de financiamiento, pero debemos hacer más sobre investigación. Tenemos algunas maneras de ver el futuro. Uno es para cómo puede mejorar el paquete básico de DOTS. Hay la innovación dentro de DOTS que podemos hacer. Mejor compromiso político para enfoque sobre los más vulnerables es un aspecto. Detección activa. Es cierto, cuando decimos activa, no es necesariamente en la comunidad, pero activa en los servicios de la salud, pero no solamente en las salas de la tuberculosis, donde quedan el programa, pero en todos los servicios primarios y servicios secundarios en servicios. Entonces, una detección activa. Diagnóstico molecular, esto es una innovación básica para el paquete de DOTS. Tratamiento para todas las formas. Hemos visto que quizás en América Latina, en algunas otras regiones, tuvimos demasiado éxito en nuestro enfoque sobre bacilíferos. Es cierto que tenemos que enfocarse sobre los bacilíferos, pero ya con su nivel de enfermedad, es cierto que tenemos que hacer más para buscar los pacientes antes que llegan a su tamaño de problema de que son un bacilífero. Tenemos que buscar los no bacilíferos, los que existen con enfermedad, pero no ya con transmisión. Eso es un reto. Y también tenemos el tratamiento de TB latente. Es cierto que nuestro problema es que INH no es fácil para 6 meses. Es cierto, no es fácil. Sabemos que es un reto bien grande. Pero ¿cómo podemos, por lo menos para los grupos de alto riesgo, son los contactos, los jóvenes, los niños, podemos realmente lograr una cobertura amplia en los VIH positivo de tratamiento de TB latente y investigación, como yo he dicho. ¿Y qué podemos hacer para mejorar, hacer más y mejor la estrategia del alto de la TB? Ya yo he dicho que podemos hacer mucho más sobre la participación pero realmente nacional, no solamente de proyectos con los proveedores específicos privados y la comunidad. Y también vamos a hablar mucho de la protección social. Tenemos la sesión, entonces yo no voy a enfocarme sobre eso ahora, pero yo sé que Braulio va a hablar de eso también. Eso es una oportunidad. América Latina, ustedes tienen uno de los sistemas más fuertes de protección social. Generalmente en el mundo, América Latina, hay muchos programas de protección social, especialmente con enfoque sobre los grupos vulnerables, pero no estamos ya involucrados mucho con la gente encima de esos programas de protección social. Es una oportunidad, ¿cómo se dice? A missed opportunity. Perdida, una oportunidad perdida. Me parece que es una oportunidad excelente para esta región. Y finalmente, con el estrategia de la TB 2004, ya vamos a hacer 3 pilares y yo voy a explicarlos en las próximas páginas. ¿Cómo llegar a esta nueva estrategia? Tenemos que mejorar la definición de los factores de riesgo, los factores determinantes para la tuberculosis. Hemos hablado de eso, cuáles son los grupos vulnerables, porque los grupos vulnerables en Haití no son los mismos en Bolivia y no son los mismos en Brasil al sur o en las Amazonas. Cada uno tiene sus perspectivas específicas de su país. Es cierto que hay generalmente algunos grupos que son iguales en todos los países como prisioneros, pero es cierto que hay grupos diferentes. Tenemos que enfocarnos sobre esos específicos contexto nacional, definir nuevas metas
Y eso es realmente una otra discusión. No tenemos tiempo hoy día para discutir en detalles. Vamos a hacer una distribución de una página sobre la estrategia, la fórmula de estrategia de nuestra propuesta. Y ojalá que podemos discutir en los próximos días algunas de las ideas de las metas específicas para después de 2015. Necesitamos metas global o generalmente solamente una visión global y metas nacionales. Necesitamos metas para mortalidad, metas para incidencia, metas para disminuir miseria. O sea, depende, hay diferentes perspectivas. Okay. Y finalmente, establecer las nuevas estrategias y ese proceso con la Asamblea Mundial. Okay. Como yo he dicho, es conocer tu epidemia. Eso es las palabras de el programa de SIDA, de VIH-Sida. Ellos hablan por muchos años sobre la necesidad de conocer la situación nacional. Para nosotros, quizás tenemos, ese momento es nuestro momento en tuberculosis para decir que hay un contexto diferente de cada país y conocer es para conocer exactamente cuál es su epidemia. Y yo voy a explicar eso un poco. Los tipos de epidemia de la TB, eso es hecho para nuestra jefe de vigilancia en nuestro programa en Ginebra. Eso es una mapa general sobre cuáles son las categorías. Puede ser demasiado estricto para definir, pero para discutir un poco entre ustedes, que tenemos grupos de países, la mayoría de los países en América Latina, donde tiene, o en América, tiene países pre-eliminación, que realmente en ese momento tiene una mortalidad de menos de 1 por 100,000. Y eso realmente es un momento para pensar en cómo se puede empezar a eliminar la enfermedad. Hay epidemias concentradas donde hay menos de 1 por mortalidad, o donde la mortalidad es menos de 20 por 100,000. Entonces, si su mortalidad es de este nivel, realmente es una epidemia concentrada, no es generalizado en toda la población, es concentrada y probablemente concentrada en grupos de riesgo. Endémico, mortalidad más de 20 por 100,000. Como usted puede ver, endémico es los de rojo. En África se puede ver muchos países y acá podemos discutirlo, pero con los datos que tenemos, las estimaciones, tenemos países como en Bolivia todavía donde la mortalidad es bien grande, hay un problema generalizado endémico que sigue con una gran cantidad de mortalidad y morbilidad, como se puede ver en Haití también allá. Y después tenemos grupos que son endémicos, pero específicamente con el problema de alto MDR, donde MDR en nuevos es más de 5%. Entonces se puede ver, eso es acá en lo de Rusia y toda esa zona, y también en los otros pequeños países donde tiene un problema bien grave, donde más de como 30%, más de 20% de sus casos nuevos tiene MDR. Es cierto que necesita una otra estrategia en este contexto, es otro problema que tenemos acá en esta región. Y finalmente, alto VIH es por todo en Sudáfrica y toda la zona de África, donde realmente más de 70% de los casos tiene VIH. En este contexto tiene que trabajar casi como un programa juntos entre SIDA y la tuberculosis para mejorar la situación. No es así en la mayoría de los países de las Américas. Ok, entonces yo voy a adelantar rápido sobre eso. Esas son nuestras perspectivas, se puede incluir todo. Eso es nuestra presentación en una página visual sobre nuestra propuesta de una nueva estrategia. Entonces, tenemos 3 pilares.
Es un poco diferente de la presentación de Sala ayer, que hablemos de 4 áreas. Juntamos 2 para llegar a 3 pilares. Atención innovativa en TB, y podemos discutir cuál es la traducción correcta. En inglés decimos Innovative TB Care, y algunos países han propuesto también Innovative Dots Care, que ya estamos con el paquete básico para el diagnóstico, tratamiento, cuidado al paciente, y juntamos todo eso, pero con innovación en este grupo, en este pilar de nuestro trabajo. La segunda es las políticas y sistemas de apoyo audaces. Eso es la palabra de Ana. En inglés es bold policies. Tenemos que empezar con políticas de salud que son bien diferentes del pasado, como la última meta de OMS a ese momento es la cobertura universal de financiamiento para cobertura financiera para los pacientes, como Brasil. Brasil tiene la perspectiva en su constitución, en muchos de sus países tiene esa cobertura. Todo tiene una cobertura de aseguranza o por otra manera, protección social para una cobertura de los costos de servicios para los pacientes. En la mayoría de los países en África, en Asia, no existe esta cobertura. Los pacientes deben ir al sector privado porque tienen que pagar en los servicios públicos o privados. Entonces, eso es un gran reto. Y también dentro de este aspecto tenemos también la perspectiva sobre protección social para todos los costos indirectos de la tuberculosis, como la falta de cobertura por la comida, la falta de cobertura para su falta de trabajo durante el periodo de enfermedad, todo eso. Entonces, eso es un otro aspecto que tenemos que enfocarnos. Y finalmente, investigación e innovación intensificada. Es cierto que ya estamos en un momento, finalmente, en la tuberculosis, que ya tenemos las perspectivas para el futuro, para vacunas, para diagnósticos nuevos, pero también para otras maneras de hacer investigación sobre el uso y aplicación de esta innovación, como el trabajo en El Salvador sobre Expert que hemos visto ayer. Esos son los pilares. Tenemos a esos 2 lados el apoyo que necesitamos siempre para asegurar un buen trabajo. Uno es vigilancia, monitoreo y evaluación, siempre por todos los aspectos. Y el otro es apoyo a los países por OMS y socios. Y también dentro del país que las comunidades tienen apoyo para mejorar su capacidad. Pero lo más importante quizás esos son los principios que deben ser utilizados para proponer todo, para mejorar el trabajo en todas esas áreas. Uno es la promoción de derechos humanos, las perspectivas éticas y equidad, que hemos hablado ayer. Involucramiento de la comunidad, y eso es importante, que es el gobierno, es los programas que deben involucrar, no solamente para dejar a la comunidad para su propio compromiso, pero deben ser una interacción activa para involucrar la comunidad, sociedad civil y el sector privado. Hay muchos que dicen con sus consultaciones iniciales que el problema es que no debemos incluir el sector privado en la misma principio con comunidad. Es otra cosa. El sector privado es otra colaboración, pero no es la misma como la colaboración con la comunidad. Podemos discutir eso. Y finalmente necesitamos, eso no es final, el rectoría, la dirección, el apoyo del gobierno de alto nivel. Ok. Vamos a distribuir. Usted tiene cada uno, no, ok. Si puede, eso es, para la discusión podemos discutir cada uno. En cada uno de los pilares tenemos algunos componentes. Y hemos discutido mucho que los componentes deben ser no más de 10.
Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 en atención innovativa, 1, 2, 4 en políticas y 2 en investigación. Si tenemos más de 10 componentes, eso es uno de los problemas de nuestra estrategia alta a la tuberculosis, demasiados componentes. Entonces, tuvimos 10 componentes dentro de los pilares y tenemos esos principios básicos, como yo he dicho. Tenemos el DOTS clásico, pero ya estamos en otro momento, que ya con DOTS podemos trabajar en muchas diferentes áreas para mejorar la cobertura y la calidad del tratamiento. Tenemos nuevas metas y no voy a explicar eso en detalles ahora. Si tuvimos una hora yo puedo hacerlo, pero quizás podemos regresar a eso más tarde con un cuestionario que tenemos para ustedes, para cada uno de poner sus perspectivas. No estamos contentos con las metas que tuvimos durante los últimos 10 años, que no son necesariamente los que necesitamos, no son suficientes, no son tan ambiciosos. Entonces, todos piensan que necesitamos metas mucho más claras para el futuro y tenemos algunas ideas sobre esas metas. Cada uno de los objetivos de las metas que tenemos hoy día tiene sus limitaciones. Entonces, eso es para pensar un poco cuando hicimos las próximas metas. Ya hablemos de eso sobre la eliminación con sala, que no es posible de realmente hacer el enfoque sobre eliminación para el mundo. En América Latina es cierto que algunos países pueden pensar en eso. Para la mayoría de los países no estamos en este contexto. La eliminación de mortalidad es otra cosa. No hay necesariamente un base para mortalidad para tuberculosis hoy día. En todos los países tenemos la manera de disminuir rápido el número de casos que se mueren de la tuberculosis. Y eso para decir que tenemos mortalidad por TB, tasa estimada. Es cierto que la situación para disminuir mortalidad en África es bien problemática, pero en América Latina la mayoría de los países tienen buen baja, pero como ha dicho ayer Mirta, algunos tienen una gran diferencia entre algunos países y los que tienen tasas de mortalidad alta deben enfocarse sobre cómo disminuir esas tasas. Y finalmente, eso es solamente para decir que hay posibilidades para en fase de preeliminación en algunas áreas del mundo. Entonces, ojalá que tenemos mucho más discusión entre esos países específicos sobre su manera de llegar. En los Estados Unidos no han llegado por la falta de dinero para hacer. Tienen un plan de eliminación, pero por la falta de dinero no han llegado todavía a realmente una eliminación. Okay. Hemos empezado en marzo, mayo sobre nuestra investigación a nivel de OMS. En mayo, como yo he dicho, Asamblea Mundial de la Salud, tenemos ya la perspectiva, ya la demanda de la Asamblea que trabajamos sobre eso. En junio hicimos una reunión en Ginebra con algunos miembros de STAG, con Raurio y otros, y con el Stop TB Partnership, de la Alianza Alto a la TB. Y con el STAG ya tenemos la respuesta del STAG TB, nuestro grupo de asesoría, que ya están de acuerdo con nosotros que tenemos que hacer este trabajo del próximo año para fijar y finalizar esta propuesta de estrategia. Y ya estamos en proceso de hacer consultaciones al nivel de región. Y en noviembre en Kuala Lumpur, para la gente que llegan a la reunión de la Unión, vamos a pasar todo un día sobre la estrategia y continuar con otro foro con la sociedad civil y con el Coordinating Board de la Alianza Alto a la TB. Y en 2013 tenemos que continuar hasta que tenemos una propuesta final y al final, en septiembre y octubre, ojalá que podamos presentar
en los comités regionales y preparar para enero de 2014, para que en mayo de 2014 ya tenemos la discusión del Comité Ejecutivo de OMS y en mayo una resolución con un consenso global sobre cómo podemos empezar en 2015 con esta nueva perspectiva. Ok, gracias y disculpo por el tiempo, pero es un poco complicado. Gracias.